Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Polaris. Hoy desde nuestras coordenadas, teniendo en cuenta que ya empieza un calor muy sofocante, la época de incendios, pues vamos a hablar y hacer una reflexión de lo que significa legislar un poco al margen de las personas que realmente conocen el monte, de cómo es la mayor amenaza el desgaste o abandono del mismo, y vamos a hablar con una persona muy referente como es Paco Castañares. Lo tenemos aquí. Bienvenido, Paco. Placer. Paco Castañares es, además de empresario forestal, pues una eminencia como defensor del mundo rural, no solo a nivel autonómico, sino también nacional, y por supuesto es un exdirigente político. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo más que añadir de tu presentación? No, yo siempre digo, ya he dejado de decirlo, pero cuando empieza uno a repasar todas las cosas que uno ha sido, al final ex alcalde de Serradilla, ex diputado provincial de la Diputación de Cáceres, ex diputado de la Asamblea de Extremadura, ex director de la Agencia de Medio Ambiente, ex secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra del Ojete, y al final me estoy dando cuenta de que soy un coleccionista de ex. Y hay gente que piensa mal, piensa que soy un coleccionista de ex parejas o algo de esto. No, soy un coleccionista de responsabilidades y de ex cargos que lo único que han hecho ha sido afianzarme en el conocimiento más exhaustivo de las cosas sobre las que me gusta opinar. Por tanto, estoy encantado de ser ese coleccionista de ex responsabilidades que me han ayudado a ser como soy. Bueno, pues como coleccionista y ex coleccionistas, pues vamos a ver, cuando tú escuchas hablar sobre lo que es sostenibilidad desde Europa, ¿no? Bruselas, o desde Madrid, ¿tú cómo ves tu realidad realmente en ese relato? ¿Ves que realmente se legisla con los pies en el terreno o no? Me da un poco la risa por lo ridículo que suponen algunas palabras, generalmente muy rebuscadas, que casi nadie sabe lo que significan, aunque todo el mundo las repite como si fueran loros, pero que realmente no tienen un concepto adecuado a lo que realmente deberían querer decir. Cuando se habla de sostenibilidad, hay que tener en cuenta no solamente la conservación de los recursos naturales, es decir, que continúen la autosucesión de las especies animales y vegetales para la continuidad del planeta, sino también la sostenibilidad económica, es decir, que eso sea rentable y que eso permita que la gente pueda seguir viviendo de la actividad rural, del aprovechamiento de los recursos forestales, del aprovechamiento de los recursos ganaderos y de los aprovechamientos agrícolas, fundamentalmente, ¿no? Es decir, la naturaleza sin la especie humana, que es una de las más numerosas que tiene el planeta, anda ya muy cerca de los 8.000 o 9.000 millones de habitantes que estén contados, cuántos habrá no contados por ahí, perdidos por esas junglas del Señor, pues significa que tenemos una población, en primer lugar, sobredimensionada. Es un error pretender agruparlas a todos en colmenas, en pisos unos encima de otros, pequeños y prácticamente sin tener presencia en el medio rural más que los fines de semana, ¿no? La gente que conoce el medio rural y conoce la naturaleza los fines de semana, solo pues al final te das cuenta de que lo que tienen es una imagen irreal, una imagen fija, una fotografía del momento, sin preocuparse de que para que eso haya llegado a estar así, ha habido unos animales que han comido hierba, otros animales que han comido otros animales, los humanos que hemos aprovechado las hierbas o los cereales o las aceitunas o las maderas o la biomasa, y hemos gestionado el conjunto del territorio para evitar, por ejemplo, que se queme o para evitar que una plaga por una superpoblación pueda acabar con un ecosistema que es rico y diverso. A veces nos tratan a los humanos, a los que procedemos del medio rural, como si fuéramos extraterrestres, viniéramos del planeta Marte, ¿no? Es decir, esto hay que dejarlo solo para la naturaleza. Oiga, la naturaleza también somos nosotros, somos la especie humana y somos una especie predadora. El superpredador, el que controla la mayor parte de las especies, sobre todo en continentes como Europa y en penínsulas como la ibérica, en países como España y en regiones como Extremadura, ¿no? Es decir, sin nuestra actividad responsable, haciendo lo que sabemos que hay que hacer, el conjunto de los sistemas naturales que conviven compitiendo entre sí, a veces de forma violenta, la naturaleza, lo digo muchas veces, se mata y se muere a cada instante. No es eso del Bambi o el elefantito Dumbo y tal, eso es Walt Disney. ¿Cuánto daño habrá hecho Walt Disney a la gestión de la naturaleza, de los recursos naturales y del medio ambiente a nivel global, ¿no? Es decir, quien tiene esa percepción se equivoca
claramente. Y si encima es alguien que tiene responsabilidades para legislar, para aprobar normas, para obligarnos a todos, incluidos a los que vivimos en el medio rural, pues está haciendo un pan como unas tortas, un desastre tras otro. Mejor que se estén quietos. Entonces, ese concepto de sostenibilidad, ¿tú cómo lo ves realmente? O sea, ¿tiene un impacto, unos postulados reales en el día a día de la gente o no? Sin duda, la sostenibilidad es necesaria. Es decir, la sostenibilidad, lo que digo es que el concepto de sostenibilidad es mucho más amplio de lo que suelen querer aplicar algunos, ¿no? Es decir, estamos hablando de sostenibilidad. La energía renovable, el sol, la energía solar fotovoltaica, ¿es sostenible? Es renovable sin duda, porque el sol sale todas las mañanas y se pone todas las tardes. Incluso los días que hace nublado se ve porque hay luz y se ve de día y de noche no se ve, por eso es renovable, ¿no? El viento también, porque hace viento de vez en cuando y a veces hace mucho, a veces hace poco, es renovable, es una energía que no se agota. ¿Pero es sostenible? Depende de cómo la hagamos o cómo la apliquemos. Las propias leyes son insostenibles. Macroplantas de decenas, cientos o miles de hectáreas, ocupando todo el territorio, elevando la temperatura a 20 grados centígrados con respecto a la que hay en el entorno fuera de esas plantas solares fotovoltaicas en verano y provocando numerosos incendios dentro del interior de esas plantas y generando una contaminación terrible. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Renovable será la energía del sol como lo es la del viento, pero como se está aplicando no es sostenible. Y no es sostenible porque realmente hace un grave daño a la naturaleza. Dará energía a la gente que vive en los entornos urbanos, que la necesita, evidentemente, pero a costa de sacrificar el medio ambiente rural y a costa de sacrificar a la gente que vive en el campo. Bueno, Paco, yo tengo grabada una frase que te oí, haciendo referencia a los incendios, que dice que el monte pues, no muere por el fuego, sino por la dejadez. Y a mí me gustaría que nos aclarases si esa dejadez, ese abandono, es simplemente eso, o hay intereses, bueno, pues del tipo que sean detrás. Y también, bueno, si después de ese incendio que arrasó nuestra joya en 2022 con Fragüe, ¿ha habido cambios a mejor o piensan dejar que arda el que ha menospreciado? Bueno, realmente el problema de los incendios es un problema en primer lugar de falta de entendimiento de lo que realmente es el fuego. O bien consideras que el fuego es enemigo, y obviamente no lo es. El fuego es necesario, es consustancial al ecosistema mediterráneo en el que vivimos, sirve para modular y modelar el paisaje y además sirve para que nos desarrollemos. Es decir, lo digo muchas veces, sin el fuego, sin que nosotros los humanos hubiéramos aprendido a manejar el fuego, que ya estaba aquí antes de que llegáramos y que lo que hicimos fue copiar lo que ocurría en la naturaleza con el propio fuego, sin el fuego seguiríamos viviendo en taparrabos, y en días como hoy sería fantástico, incluso sin taparrabos, ¿no? Por el calor que hace. Sí. Viviríamos en cuevas, no tendríamos una esperanza de vida mayor de 20 o 25 años, tendríamos una prole numerosísima, a uno cada 10 o 11 meses, ¿no? Los que no se murieran, y estaríamos pensando cómo podíamos cazar algún animal salvaje para comer algo de carne y para poder alimentar a la familia. Es decir, gracias al fuego podemos hablar de civilización. Hasta entonces éramos especies que vivíamos en manada, éramos trashumantes, por decirlo de alguna manera, éramos nómadas, como realmente se establece, y nos movíamos de un lado para otro en los lugares en los que habitábamos en busca de que hubiera más caza o de que hubiera más frutales o de que hubiera más capacidad de obtener alimentos, ¿no? Cuando faltaban en un sitio nos íbamos a otro y en función de eso no teníamos un lugar fijo de residencia. El uso del fuego nos permitió abrir espacios al monte. Nos permitió poder tener zonas de alimentación de hierba que alimentaban a los animales salvajes que había entonces, es decir, atraer la caza para que pudiéramos alimentarnos de ella en un mismo lugar sin cambiarnos de sitio. El uso del fuego nos permitió abrir espacios al monte para trasladar frutales de otras zonas en los que a los que teníamos que desplazarnos para conseguir determinados frutos y empezar a tener nuestros primeros huertos muy rudimentarios para que tener la fruta al lado de donde vivíamos. Eso nos permitió realmente establecernos, hacernos sedentarios, vivir en lugares fijos y ya ser algo más que una familia, empezar a ser pueblo, empezar a ser una población más estable. Y acabamos, obviamente, evolucionando. Gracias al fuego tenemos los coches.
coches tienen motor de combustión, incluso los eléctricos tienen motor de combustión, tenemos los aviones, tenemos la calefacción, tenemos el aire acondicionado, tenemos los ventiladores, podemos vestir, vivimos en casas. Sin el fuego eso no sería posible. Ahí está genial, lo que no queremos es en los montes. Luego el fuego es nuestro amigo, sin él no podríamos vivir. Como el agua, ¿se imagina alguien que pudiéramos vivir sin agua? No habría vida en el planeta, ¿no? El agua es imprescindible para vivir. Ahora, cuando caen 750 metros cúbicos en una hora, la gota fría o la dana de la comunidad valenciana, pues resulta que mueren cientos de personas y se arrasan viviendas y demás. Claro, cuando el fuego ya no está dominado y alcanza unas dimensiones absolutamente desproporcionadas, pues es tan catastrófico como el agua. Pero como el agua no deja de ser imprescindible para que haya vida en el planeta, el fuego no deja de ser imprescindible para que podamos seguir teniendo también vida en el planeta. Por tanto, el fuego no es nuestro enemigo. Lo que es nuestro enemigo es la falta de gestión de los recursos naturales, la falta de gestión del bosque. Ese empeño en que abandonemos los pocos que quedamos en el monte, en que nos vayamos y dejemos solo a la naturaleza como si nosotros no formáramos parte de ella, como si fuéramos realmente extraterrestres, como decía antes, ¿no? Y eso es lo que realmente lo que hace es que se acumula, se seca, porque no tiene capacidad el suelo de alimentar tanta vegetación y se acaba quemando, más tarde, más temprano, no porque haya un desaprensivo que vaya con un mechero, que por cierto es un invento del progreso y del uso del fuego, ¿no? O porque vaya con una cerilla y le prenda fuego al monte, es un rayo. Antiguamente, antes de que los humanos aprendiéramos a dominar el fuego, el control de la naturaleza, el control de la vegetación, lo hacía de manera natural el fuego. Rayos de tormentas, que hay todos los veranos muchísimas, en prácticamente todas las partes del mundo. Cuando hay mucho pasto seco, cuando hay mucho combustible, cualquier rayo que caiga al suelo, lo vimos el otro día en Campo Lugar, se quemaron 1.200 hectáreas y 200 ovejas y algunos cobertizos por el incendio que se produjo por rayos de una tormenta, o el de Cáceres, que quemó 800 y algo hectáreas. En fin, incendios que provocan los rayos de las tormentas porque hay exceso de combustible. Si dejáramos solo a la naturaleza se acabaría regulando ella sola, pero cuando creamos los servicios de extinción para defendernos del fuego, que ya no lo podíamos controlar, lo que hicimos fue agravar el problema. Es decir, el fuego que de manera natural lo regularía todo, de manera natural y violenta. La naturaleza es violenta por su propia condición, ¿no? Natural. Inventamos o creamos los servicios de extinción para defendernos del fuego y lo que hacemos es que los incendios cada vez sean más grandes y más difíciles de apagar. Apagamos el 98% de los incendios que se producen. Es decir, solamente se nos escapa 2 de cada 100, pero esos 2 incendios de cada 100 nos queman el 98% de la superficie que finalmente se quema en un territorio, mientras que el otro 98% nos quema el 2%, ¿no? Es decir, somos muy eficaces apagando los incendios que se pueden apagar, pero eso tiene como consecuencia de que la vegetación sigue creciendo, se sigue acumulando. Si no la extraemos y la aprovechamos como hacíamos antes cuando vivíamos en el campo, la gente que vivía en el campo, pues se va acumulando y más tarde o más temprano se va a quemar. Y cuanto más tarde en quemarse, más vegetación acumulada habrá y más devastador será el incendio y más incontrolable será el incendio. Eso explica incendios tan durísimos como los que ha habido en California este mismo invierno. Principios de enero, arrasaron barriadas enteras de Los Ángeles, de Malibú, lugares que conocemos de la televisión y del cine, que realmente desaparecen como si no hubiera habido antes nada. Y muere mucha gente, mueren 28, 30 personas, 50, 100 llegaron a morir en Hawái hace 2 años, 101 en Ática, en Grecia, 65 en Pedrógao Grande en el 2017, 43 en el norte de Portugal en el mismo año 2017. Hay más muertos en Europa por incendios forestales que por terrorismo. Y eso significa algo. Entonces, Paco, tú que dices que eres un ex de muchas cosas, ¿no? De mucha gestión. De casi todo. ¿Cuál crees que es la problemática hoy en día en esta gestión de los recursos? Porque estamos viendo que hay muchas déficit o cosas que deberíamos mejorar. El día al que se refería Raquel anteriormente, que además coincidió con la visita de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Extremadura, el día que estaba todavía Monfragüe ardiendo, estaban evacuados el pueblo entero de Casa de Mirabete, estaba ardiendo Las Urbes, el Ladrillar, había 7 u 8 núcleos de población evacuados también en el norte de la provincia de Cáceres, y no se le ocurrió decir otra cosa que es que el cambio climático mata, ¿no? Y a mí me pilló en una entrevista con
En Boca de Todos, un programa de 4 con un presentador que antes estaba en el canal 24 Horas, que es muy amigo mío, y me puso el corte de Pedro Sánchez. Mira lo que dice el presidente del gobierno. Me pone el corte. El cambio climático mata. Y me pregunta, ¿qué opina? Pues que en relación con los incendios forestales no es el cambio climático el que mata, es la falta de gestión, es la responsabilidad de la administración. Es decir, hay más calor, hay más periodos en los que es posible que el monte arda, la ventana de oportunidad es más grande. Por ejemplo, en Pirineos, que es un lugar muy húmedo y con nieve, incluso buena parte del año, a principios del siglo, en el año 2001, 2002, la ventana de oportunidad para que hubiera incendios en Pirineos era de 4 días al año. 25 años después, 24 años después, del 2001, la ventana de oportunidad ha llegado a 28 días al año. En 28 días ya sí es posible que haya un gran incendio forestal, que además se lleve por delante más de 1 millón de hectáreas entre la parte catalana, aragonesa y francesa de Pirineos. Es decir, si el cambio climático crea ventanas de oportunidad más grandes, lo que tenemos que ser es más exhaustivos a la hora de reducir combustible, de reducir vegetación, de reducir lo que se quema. No podemos regular, no tenemos un termostato para regular la temperatura de la calle, ni la humedad, ni que llueva cuando queramos o que deje de llover cuando queramos. No podemos controlar eso. Lo único que podemos controlar de los 3 elementos que hacen posible el fuego, que es el oxígeno del aire, componente que llamamos, el combustible y el calor intenso, lo único que podemos controlar es el combustible. El calor no podemos controlar, no tenemos termostato. El oxígeno del aire, si lo apagamos, nos morimos, dejamos de respirar. Por eso se muere el fuego sin oxígeno, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que hacer es más exhaustivo y dedicar más recursos y, sobre todo, dejar de perseguir a la gente que lo que intenta hacer es aprovechar los productos naturales del monte, la madera, la biomasa, la ganadería y la agricultura en el medio rural, que cada vez le estamos poniendo más pegas para que acaben yéndose los pocos que quedan, es decir, para que el campo se quede libre de personas y esté a disposición de los turistas solo, como si eso fuera sostenible. Eso es una barbaridad, como la copa de un pino. A ver, Paco, la Agenda 2030 bueno, pues habla de unos conceptos como es, por ejemplo, sostenibilidad, que lo hemos dicho antes, biodiversidad, transición ecológica. ¿Tú cómo ves estos conceptos realmente como parte de un relato o cómo los integras realmente en el día a día del mundo rural y a quién benefician exactamente? Es una mezcla de cuento de hadas y de planteamientos ideológicos que no tienen mucho que ver con la realidad que pretenden transformar. Es decir, las energías renovables frente a las energías fósiles, ¿no? Es decir, uno de los planteamientos de la Agenda 2030 que además nos están llevando a una enloquecida carrera por sustituir las energías fósiles, el gas en este caso, o incluso la nuclear. Hay un debate abierto, la Unión Europea ya no considera la nuclear que sea no renovable, la considera energía verde, de alguna manera, o azul, al menos, por utilizar un término que no sea... Los 2 colores los prohibirían en vuestro programa, no podrían utilizarlos, ni el verde ni el azul. Y entonces, pues, realmente lo que están planteando son unos efectos positivos para nosotros, digamos el mundo avanzado, el mundo desarrollado, Europa, América del Norte, básicamente el mundo desarrollado. No vemos los efectos de la contaminación que crean. Las placas solares, los componentes de las placas solares necesitan de minas, de grandes minas a cielo abierto en el África subsahariana, con trabajo infantil, con unas jornadas absolutamente leoninas, sin prácticamente retribución salarial alguna. Eso no es sostenible, pero eso es que además no puede ni siquiera considerarse renovable. Pero claro, como la contaminación, como los problemas están lejos y nosotros no lo vemos, está muy allá. Luego nos llevamos la mano a la cabeza cuando toda esa playa de gente sale huyendo de allí y se tira al mar, por embravecido que esté el mar, para cruzar el estrecho y venir a los lugares en los que vivimos bien, gracias al sacrificio de ellos. No, eso no puede ser. Eso no es renovable y eso es cualquier cosa menos sostenible, ¿no? Por tanto, o tenemos una concepción global del conjunto del territorio y analizamos los efectos de las cosas que hacemos en todos los rincones del planeta, nos estamos equivocando. Como no es sostenible que nosotros tengamos o produzcamos el 25 del 30% de la energía que consume España y nosotros solo consumimos el 14% de esa energía que producimos. Es decir, el 86%
va para alimentar energéticamente a Madrid, a Cataluña o al País Vasco, que son los grandes demandantes de energía. Nosotros tenemos las grandes plantas fotovoltaicas, tenemos los grandes embalses, tenemos la nuclear, que además ahora no la quieren quitar porque como no esto de la nuclear, me acuerdo de mis tiempos jóvenes, yo también llevé la pegatina nuclear, no gracias, ¿no? Estos que no estaban entonces, no había nacido ninguno, de los que ahora son antinucleares, habrán encontrado las pegatinas en los armarios de sus papás o de sus abuelas y se las han puesto sin tener en cuenta que realmente esto ha evolucionado mucho y evidentemente, claro, que una central nuclear puede explotar y puede crear un problema tremendo, pero es que podemos tener un apagón como el que tuvimos el otro día en algunos sitios de 24 horas, simplemente porque no hay capacidad de mantener en equilibrio el sistema con la producción renovable solo, porque nos falta lo principal, invertir para que haya capacidad de almacenamiento. Cuando tengamos almacenamiento y la energía que produce de día el sol o cuando hace viento el viento, la podamos guardar para soltarla por la noche, que no hay energía solar, o cuando no haya viento, o estamos a merced de lo que la naturaleza diga y de lo que la naturaleza haga. Es decir, si hace sol habrá energía, cuando no haga sol no la habrá, cuando haga viento habrá energía, cuando no haga viento no la habrá. Si no tenemos otros elementos que nos puedan garantizar, la biomasa, por ejemplo, funciona 24 horas al día, como la nuclear, pero claro, es que la biomasa se obtiene del monte, hay que cortar el monte, hay que talar los árboles, hay que aprovechar lo sobrante, entre otras cosas para evitar que se quemen en incendios incontrolados. Es uno de los mecanismos más satisfactorios que puede haber y más seguros que puede haber para evitar los grandes incendios forestales. También la vemos mal, porque claro, es que cortan árboles. Qué pecado más grande cortar árboles. Si es que los árboles son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No se pueden conservar como si fueran un cuadro de Velázquez o una estatua de Michelangelo Buonarroti. Hay que gestionarlo, no hay que conservarlo. Ajá. Qué interesante, Paco, todo lo que nos cuentas. Es un placer escuchar a un experto. Y a mí, bueno, me gustaría que esas personas que legislan desde los despachos, ¿no? Y que no han puesto nunca tierra en zapatos, se dejasen, abrir los ojos, y me gustaría saber cuál es esa verdad necesaria que tú consideras que deben escuchar a esas personas y ponerla en práctica, pues, para volver un poco a la sensatez y al éxito sostenible, que es lo que queremos. Yo lo primero que haría sería prohibirles que legislaran o tomaran decisiones sobre algo que no conocen realmente, ¿no? Les pondría la canción esa de Serrat, niño, deja de joder con la pelota, ¿no? Es decir, no legisle usted y no pretenda imponernos cosas que no entiende, porque realmente a lo mejor está solucionando un problema que usted tiene metido en la cabeza porque alguien se lo ha contado. Pero tener en la cabeza el conjunto de los elementos que funcionan entre especies animales y vegetales es algo mucho más complejo y mucho más difícil de entender. Hay que hacerlo, por supuesto que hay que legislar y que hay que regular, pero hay que hacerlo hablando con la gente que sabe de esto. Y la gente que sabe de esto está en el campo, no está en los despachos. Exactamente. Oscar. Sí, o sea que lo de Bambi tenía todo el sentido. Y da la impresión que la naturaleza hay que conservarla un poco como esos dibujos animados y no se puede hacer nada que pareciera violento hacia la sociedad. Claro, hay una imagen que ganó el premio fotográfico de National. Yo la tengo y la pongo algunas veces en discusiones en las redes sociales, la pongo, luego la enseño cuando terminemos el programa, porque no llevo el móvil encima, que es una imagen absolutamente desgarradora. Ganó el premio de fotografía de naturaleza National Geographic de hace 4 o 5 años. Es un leopardo que ha cazado a una especie de mono, un mono hembra, lo lleva muerto, agarrado colgado por la fauce y tal, y agarrado de la madre está un bebé vivo todavía. La imagen es terrible, pero esa es la naturaleza. Se mata y se muere a cada instante, lo he dicho antes, ¿no? Y no entender eso es no entender nada. Es decir, Walt Disney está muy bien para niños muy pequeños, pero después hay que enseñarles la realidad, y la realidad no es que los animales son intocables o inocentes. Ahora tenemos más, incluso todos caemos en eso, yo también lo tenemos más el concepto de mascota que el concepto de animal, ¿no? Se lo humanizan. Y a la mascota la acabamos humanizando, efectivamente. Una amiga que me dice un día, oye, ¿me darías en adopción un gato? Había parido una gata que tengo y tenía 4 o 5 gatitos. ¿Me darías en adopción un gato? No, te va a dar en adopción, no, tú no eres su madre. Yo te regalo un gato, pero no te doy en adopción un gato. ¿Eso qué es? El gato es de su madre y se acabó. ¿Cómo te voy a dar en adopción un gato?
Estamos humanizando a los animales y estamos llegando a considerar que cualquier cosa que hagamos contra los animales es como si la hiciéramos contra las personas, y entre otras cosas los animales, los gatos no, claro, ni los perros, pero los animales los comemos, ¿no? Comemos las terneras, nos comemos los corderos, nos comemos los cabritos, nos comemos pero pasa también con los los árboles, pollos, ¿no? Los árboles, hay árboles singulares que lógicamente hay que proteger, hacemos mesas, pero hay otros plantos, sillas, árboles que se utilizan para... la mayor parte de ellos, ¿no? O Árboles hay singulares, que quitarlo porque a lo mejor muy viejos. hay que hacer una infraestructura que puede... Entre otras cosas, imagínate lo que sería, hace muchos años que habría desaparecido el planeta, ¿no? Si desde el principio de los tiempos, no sé cuándo sería, millones de años, que empezó a haber vida sobre la Tierra y lo primero que empezó a haber fueron plantas. Después ya salieron animales, pero lo primero que empezó a haber fueron plantas. Imagínate todas esas plantas desde el principio, imaginaros todas esas plantas desde el principio creciendo a un ritmo, en Extremadura nuestra vegetación crece a un ritmo de entre 2 y 4 toneladas por hectárea y año, imagínate, ¿no? Este año tenemos, cuando me preguntan cómo está la temporada de incendios, ¿ha mejorado la situación? Digo, no, este año para empezar tenemos 6 millones de toneladas de vegetación nueva que no teníamos el año pasado, es decir, más que el año pasado. Por tanto, el peligro es mucho mayor. No, si ha llovido, no cuento el pasto, que el pasto es, cuando llueve hay más y cuando no llueve, pues hay menos, y si hay ganado, pues se lo come, y si no hay ganado, pues ahí se acumula. Pero sobre todo me refiero a la vegetación forestal, a la vegetación combustible, ¿no? A la que realmente puede, además del pasto, crearnos un problema. El pasto se quema y al año que viene vuelve a salir, en cuanto que lluevan las primeras aguas. Los árboles es otro problema si se queman, ¿no? Entonces, imaginemos a los árboles, a todos los árboles del planeta, creciendo a una velocidad de 2 toneladas por hectárea y año durante millones de años. No cabríamos, estaríamos muertos, todos, incluidos los árboles. ¿Eso por qué no ha ocurrido? Pues primero por el fuego, que lo regulaba, quitaba de vez en cuando una parte de lo que sobraba de manera natural y fortuita, y después los humanos. Cuando empezamos viendo lo que hacía el fuego, nos dimos cuenta que lo podíamos utilizar, después introdujimos herramientas manuales, mecánicas, y luego ya incluso tractores y forestales y demás, y maquinaria, y lo que hacemos es eliminar la vegetación que sobra para mantener en buen estado sanitario y evitar que se queme si hay un incendio forestal, la que queda, que es más productiva, produce más diversidad biológica, es más biodiversa, otro concepto, otra palabreja que les gusta mucho a los ecologistas urbanitas, pero que realmente no tienen en cuenta lo que significa. Biodiversidad es diversidad biológica, y cuanto más gestionado esté el territorio, más presencia humana haya en él, más aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los humanos haya en ese territorio, más diversidad biológica hay. ¿Acaso hay alguna zona en el mundo con más diversidad biológica que la dehesa? Pues la dehesa es un ecosistema absolutamente antropizado que hemos modulado los humanos, quitando muchos árboles, dejando entre 50, 60, 70, 80 o 100 por hectáreas para poder cultivar el suelo, para poder obtener cereal, para dar de comer al ganado cuando hay época de sequía o al final del verano, que no hay alimento natural en las dehesas, y eso nos ha permitido, con un equilibrio perfecto, dar sombra en verano, con lo cual mantiene la frescura de la vegetación herbácea o de los cereales que están bajo los árboles, evita que caiga la helada en el invierno crudo y destruya la poca vegetación que queda viva cuando los inviernos son duros y fríos, y hacen un sistema perfecto, pero sobre todo producen mucha alimentación, producen mucha hierba, que aprovecha el ganado y que aprovecha la naturaleza, que aprovecha los animales salvajes y que aprovechan los predadores que vienen a cazar esos animales salvajes. La diversidad biológica es la más grande que hay en el planeta, por eso Extremadura tiene lo que tiene, porque tenemos 1.400.000 hectáreas de dehesa. No es ninguna tontería, es la mitad de nuestros espacios forestales es dehesa. Por algo somos tan importantes desde el punto de vista de los pájaros y de la naturaleza, claro. Bueno, pues a ver, para ir finalizando, tú, párrafo corto, ¿no? Así que nos quede de manera muy, muy clara, ¿qué 3 consejos, por ejemplo, darías para que hubiera una gestión verdaderamente eficaz en el tema de los incendios? Esto evidentemente va para la administración. Lo he dicho muchas veces, no debemos permitir que haya más de 10 toneladas de combustible disponible para arder por hectárea. Si hay más de 10 toneladas de combustible disponible para arder por hectárea, la intensidad del fuego que se pueda producir, fortuita o no fortuitamente, alcanzará más de 100.000 kilovatios metro de energía, y eso hace imposible la vida humana a menos de 50 metros de distancia del fuego, y no puede apagar las llamas, ni los hidroaviones,
ni los helicópteros, ni las mangueras de los camiones autobombas de los bomberos. Por tanto, gestionen el terreno forestal de manera que nunca haya más de 10 toneladas de combustible disponible para arder por hectárea. Si no las hay y hay fuego, que lo va a seguir habiendo, eso ya digo que son consustanciales a nuestro propio ecosistema, los podremos apagar, nuestros bomberos los podrán apagar. Si no, no los podrán apagar y además pondrán en peligro sus vidas y la de la gente que vive en el entorno. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer tenerte y esperamos que repitas. Cuando queráis. Y muchas gracias, Muchas Paco. gracias.